Hemos hablado de la glándula parótida, la glándula submaxilar. Vamos a describir la glándula sublingual, la más pequeña de todos. Esta glándula está situada en la parte anterior de la cavidad bucal, está prácticamente por detrás del cuerpo de la mandíbula. Tiene un peso aproximado de 3 gramos, es la más pequeña realmente de las anteriores. Un poquito de los milímetros, es alargada, ¿no? Unos 3 centímetros y medio a 4 centímetros y medio aproximadamente. Tiene la misma constitución, para decir, está constituida por racimos glandulares de tipo seroso, por lo tanto van a tener diferentes conductos que van a desembocar en un conducto principal. Bueno, aquí estamos observando las dos glándulas. Esta es la glándula submaxilar, el conducto de Watson, y este es la glándula que vamos a describir, que es la glándula sublingual. ¿No? Y ahí están sus pequeños conductitos. El principal subconducto sublingual que desemboca lateralmente a la misma carúncula donde está desembocando el conducto de Watson. Esta glándula es aplanada de lateral a medial, por lo tanto tiene dos caras, una cara externa y una cara interna, o lateral o medial. Tiene un extremo anterior, tiene un extremo posterior y tiene dos bordes, uno superior y otro inferior. De las caras, esta cara lateral se está apoyando justamente sobre la fosita del hueso, ¿no? Sobre esa fosita sublingual que habíamos descrito en la mandíbula. La otra cara, la cara lateral, se está apoyando principalmente sobre el músculo de la lengua. ¿Qué músculo es el principal? Es el músculo genio-gloso, como hemos visto en las diferentes imágenes, ¿no? Pero también está en relación con un músculo que está inmediatamente por debajo. Posteriormente es el músculo milo-ioideo. Entonces el músculo genio-gloso principalmente, y un poquito posterior el músculo milo-ioideo. Entre ambos se interpone justamente este conducto, el conducto submaxilar, ¿no? Relaciones de la cara media. Pero no es el único elemento, también vamos a ver un nervio acompañando al conducto, el nervio lingual, el nervio hipogloso con sus ramas terminales, ¿no? Entonces nervio lingual y nervio hipogloso con sus ramas terminales. Como hay un nervio, también vamos a encontrar una arteria. La arteria dorsal de la lengua, la arteria sublingual. El borde superior, ¿con qué estará en relación este borde superior? Bueno, y aquí se ha seccionado justamente, ¿no? Porque nosotros estamos viendo por el borde superior a la glándula. Aparte de ver la cara interna, la cara externa, estamos observando principalmente el borde superior. Entonces, ¿con qué está en relación? ¿Qué se ha seccionado aquí? ¿Qué es esto? La mucosa. Entonces está en relación con la mucosa. Su borde inferior se está apoyando sobre el músculo milo-ioideo. Su extremo anterior está en relación con la carúncula sublingual y el extremo posterior está en relación con el músculo hiogloso. Bueno, un poquito de sus relaciones, sus dos caras. Estamos observando la fosita a nivel del hueso, la cara externa. Aquí se ha seccionado ya parte del hueso para observar la relación que tiene. Y nuevamente estamos observando las relaciones internas, ¿no? El músculo genio-gloso, la arteria, el nervio hipogloso, el conducto, y nos está faltando ahí el nervio lingual. Conductos. Bueno, el conducto principal corresponde justamente cuando estamos en el conducto de la glándula submaxilar. En realidad, de esta glándula, el conducto es bastante pequeñito, ¿no? Apenas 1,5 centímetros aproximadamente, y va a desembocar lateral a la desembocadura del conducto submaxilar. Van a desembocar en el mismo punto, ¿sí? En la carúncula sublingual. Que si nosotros levantamos la lengua, vamos a observar la carúncula, y en realidad vamos a observar dos orificios, uno medial y otro lateral. El lateral corresponde justamente al de la glándula submaxilar y el medial corresponde al de la glándula sublingual. Conductos. Con eso estaríamos terminando la glándula
talus lingual. Y como habíamos indicado ya, vamos a describir pasos de la cabeza y del cuello, necesariamente, no podemos quedarnos a medias. Bueno, ¿de dónde se originan estas arterias principales que se dirigen por el cuello, dan sus arterias en el cuello, dan ramas a nivel de la cabeza? Se van a originar a nivel del corazón, de una arteria principal que es la arteria aorta. Nosotros estamos viendo en este momento las tres direcciones que tiene la arteria aorta. Esta arteria nace a nivel del ventrículo izquierdo, tiene un trayecto torácico, luego tiene un trayecto cervical y termina ese nivel. En este trayecto que tiene la arteria aorta, tiene una dirección ascendente, horizontal y descendente. A todo esto se llama callado de la aorta. En este callado de la aorta es donde se están originando estas diferentes arterias. ¿Qué arterias? La arteria brachiocefálica, la arteria carótida primitiva. Vamos a irlas pintando. Esta es la arteria del tronco brachiocefálico, es la arteria carótida primitiva del lado izquierdo, y tenemos a la arteria subclavia del lado izquierdo. Estas arterias son las que se originan a nivel del callado de la aorta, en su porción horizontal. Pero en su porción ascendente, la arteria aorta emite otras ramas todavía, ¿no?, que están destinadas al corazón. La arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Entonces, esas son las primeras arterias que se originan de la aorta. En cambio, estas se están originando del callado de la aorta, de la porción horizontal. Bueno, estamos observando justamente las diferentes cavidades que tiene el corazón, los aurículas, los ventrículos, que es justamente aquí, ¿no?, donde se está originando nuestra arteria aorta. Evidentemente tiene válvulas, al igual que algunas venas. Decimos algunas porque no todas tienen válvulas, ¿no? Por ejemplo, esta vena cava superior no tiene, esta sí necesita. Esto es la arteria pulmonar, está pintado de azul porque lleva en su interior dióxido de carbono, entonces tiene válvulas, ¿no? Aquí tiene válvulas, entre aurículo y ventrículo hay válvulas. Estas son válvulas auriculoventriculares y estas son válvulas sigmoideas, en este caso son las aórticas. Después vamos a estudiar con más propiedad. Entonces, la sangre es impulsada por la arteria aorta para llegar a diferentes tejidos. Bueno, aquí estamos observando justamente las primeras ramas que se originan de la arteria aorta. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Bueno, ¿qué arterias nos interesan en realidad para estudiar las ramas del cuello y de la cabeza? Nos interesan estas dos. ¿Y cuáles son? La arteria carótida primitiva, en este caso es del lado derecho, este es del lado izquierdo, y también estas arterias son las arterias subclavias. Estas arterias principalmente están dirigidas al miembro superior, pero también tiene ramas que se originan para el cuello y también para la cabeza, ¿no? Y tenemos una de ellas. ¿Qué arteria es esta que va atravesando los agujeros transversos? Es la arteria vertebral, ¿no?, que luego va a ir a formar la arteria basilar, que la hemos visto en el cerebro, lo vamos a ver en el cerebro como parte del polígono de Willis. Entonces, la arteria subclavia también proporciona ramas al cuello y también a la cabeza. Bueno, y estas arterias principales, las arterias carótidas primitivas, como ustedes están viendo, tienen un origen diferente. La carótida primitiva del lado derecho se está originando del tronco arterial brachiocefálico, mientras que la carótida primitiva del lado izquierdo nace directamente del callado del aorta. ¿Cuál es más larga? La arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Si hablamos de trayectos,
la carótida primitiva del lado derecho solamente tiene un trayecto cervical, mientras que la carótida primitiva del lado izquierdo tiene también un trayecto torácico. Esa es la diferencia, ¿sí? Los trayectos. La carótida primitiva derecha solamente trayecto cervical y la carótida primitiva del lado izquierdo tiene un trayecto torácico. ¿Sí? Tiene un trayecto torácico. Bueno, en este trayecto torácico, la arteria carótida primitiva se va a poner en relación con una vena que pasa justamente por delante, ¿no? Y aquí está seccionada. Esta vena no es más que el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, porque son dos troncos venosos, uno será izquierdo y otro es derecho. Entonces, si nosotros colocamos el resto de la vena, está justamente a este nivel, pasando por delante de la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. ¿Sobre quién se está apoyando la arteria? Bueno, si nosotros colocamos aquí los órganos que faltan, porque aquí nos están faltando, ¿verdad? ¿Qué colocaríamos por delante? Seguramente la tráquea. Por detrás colocaríamos el esófago. Entonces, la arteria va lateralmente a la tráquea y posteriormente al esófago. Se encuentra medialmente aquí a la arteria subclavia, que se hace inclusive un poquito anterior, pero está por fuera justamente. Y no hay que olvidar una relación importante que tiene la arteria casi en todo su trayecto, y es la vena yugular interna. Vena yugular interna, esa vena yugular interna, hasta formar los troncos venosos brachiocefálicos, ¿no? Entonces la vena va circulando por aquí. Pero también va circulando otro elemento, ¿no? Que no lo estamos viendo en la imagen, que es el nervio memogástrico, ¿no? Entonces el nervio memogástrico es bastante largo, va a ingresar al tórax, va a ingresar al abdomen, etc. Entonces va acompañando justamente su trayecto torácico. Y hay otro nerviecito que pasa casi lateralmente también a la arteria, que es el nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico. Entonces el nervio frénico, el nervio neumogástrico, están pasando lateralmente a la arteria carótida primitiva izquierda en este lado, en su trayecto torácico. Vamos al trayecto cervical. ¿Con qué elementos se ponen en relación? Bueno, aquí las relaciones van a ser casi similares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ya en su trayecto cervical, se va a ir poniendo en relación, a ver, medialmente, ¿con quién? Ya no es aquí tráquea, ¿no? Sino va a ser laringe, medialmente, laringe. Por detrás de la laringe, ¿qué vamos a encontrar? La faringe. Entre ellos vamos a encontrar el nervio neumogástrico. Bueno, y un poquito lateralmente vamos a encontrar siempre la vena yugular interna, lateralmente, vena yugular interna. Todos estos elementos están cubiertos por un músculo, el músculo esternocleidomastoideo. Anteriormente, ¿con qué se pone en relación? ¿Qué estamos viendo, no? La glándula tiroides. La glándula tiroides. ¿Qué más? Músculo esternocleidomastoideo. Nuevamente. ¿No? Porque el músculo esternocleidomastoideo está aquí, uno de los fascículos, otro de los fascículos está a este nivel, se juntan y vienen así, cruzando, ¿no? Oblicuamente. Entonces, también una relación anterior y luego se pone lateral en relación a la arteria. Entonces, como están viendo ustedes, las relaciones tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo en su trayecto cervical son las mismas. Bueno, un poquito ya de la terminación de la arteria carótida primitiva. ¿Hasta dónde va como arteria carótida primitiva? Si nosotros colocamos una referencia, aquí vamos a dibujar justamente aquí. Aquí dibujamos. Tiroides. Aquí vamos a dibujar a este nivel. El cartílago tiroides, el borde superior del cartílago tiroides. Y ese cartílago tiroides, el borde superior, está en relación justamente con un triángulo que se está formando a este nivel, donde tenemos el músculo esternocleidomastoideo, tenemos el músculo omoioideo y tenemos el vientre posterior
Entonces ahí se forma justamente este triángulo. Como en ese triángulo se encuentra la división de la arteria carótida primitiva interna y externa, se denomina triángulo carótido. Entonces ahí estamos observando justamente el triángulo. Entonces no se olviden, este triángulo está a nivel del borde superior del cartílago tiroideo. ¿Qué encontramos en esa división? Ya hemos hablado bastante, ¿no?, de esa división a nivel de la carótida interna y carótida externa. ¿Qué se encuentra a ese nivel? Seno carotídeo. Eso, el seno carotídeo, ¿no? El seno carotídeo y el corpúsculo glomo carotídeo. No se olviden de eso. La arteria carótida interna le sirve de apoyo al seno carotídeo, mientras que el glomo carotídeo está en plena división. ¿Qué es el seno carotídeo? Es una formación nerviosa, ¿no? Principalmente ramas parasimpáticas, ramas del glosofaringio, pero también recibe algunas ramas simpáticas. ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su función? Es un vasoreceptor, regula la presión arterial, sobre todo disminuye la presión arterial. El glomo carotídeo es un quimiorreceptor, ¿no? Por lo tanto regula la cantidad de gases que hay en las arterias, en este caso en la arteria carótida primitiva, interna y externa. Está relacionado con la frecuencia respiratoria, ¿no? Si le falta, por decir, oxígeno, entonces ¿qué va a hacer este seno? O perdón, este glomo va a enviar una información, ¿no?, hasta nuestro centro nervioso que se encuentra a nivel del bulbo y la protuberancia, y va a provocar una taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo contrario, si hay bastante oxígeno, más bien hay poco dióxido de carbono, entonces va a provocar una bradypnea, una disminución de la frecuencia respiratoria. Los dos gases tienen que estar equilibrados, ¿no? Y hay un centro justamente entre el bulbo y la protuberancia que regula la inspiración y la respiración, centro inspiratorio y centro expiratorio. Es un centro cardio-neumotáxico. Bueno, después vamos a hablar de ello. ¿Qué pasa con la arteria carótida primitiva? Entonces, ya una vez que se divide en sus dos ramas, carótida interna y carótida externa. Vamos a volver un poquito a esta imagen. A ver, aquí tenemos la carótida externa, ¿no? Va a ir hacia afuera. La carótida interna va a ir hacia adentro. Pero si nosotros lo vemos de frente, en realidad esta disposición que nosotros estamos viendo no es así. La carótida interna en su origen es primeramente medial, es interna, y luego recién se hace externa. Y la carótida interna, lo contrario, primeramente es externa en su origen y luego recién se hace medial. ¿Está bien? Eso sí lo vemos de frente. Evidentemente, en la arteria carótida interna luego va a ir ocupando el espacio laterofaringeo para ir en busca del orificio inferior del conducto carótido y va a ingresar por ese orificio al interior del cráneo. En cambio, la arteria carótida externa, si nosotros hacemos un breve trayecto, una breve relación en cuanto a su dirección, lo vamos a ver ocupando el espacio que queda entre el borde posterior de la mandíbula y la apófisis mastoides, ¿no? Este espacio. ¿Qué vamos a encontrar en este espacio? Porque esto no está abierto, ¿no? Está cerrado. ¿Por qué? Por la glándula parótida. Entonces, la arteria carótida externa va a penetrar en el interior de la glándula parótida y más o menos a nivel del cuello del cóndilo emite sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. ¿Dónde sucede esto? En el cuello del cóndilo. Sí, le damos una relación, ¿no? Bueno, ¿qué ramas colaterales emite la arteria carótida externa en este trayecto cervical? Bueno, la arteria carótida externa emite, bueno, ahí estamos viendo justamente sus dos ramas terminales, maxilar y temporal superficial. La primera, a nivel de la glándula tiroides, y de ahí no, arteria tiroidea superior. Por encimita, la arteria lingual. A ver,
En algún libro lo dividen a estas ramas colaterales en ramas anteriores, posteriores e internas. ¿Está bien? Están de acuerdo a su dirección. Entonces, estas ramas vendrían a ser anteriores, ¿no? Que van hacia adelante. La tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial también va hacia adelante. Ahora, las que van hacia atrás, arteria occipital, arteria auricular posterior. La que va hacia adentro, la arteria faríngea, ascendente o inferior. Entonces, estas ramas vendrían a ser anteriores o son anteriores, estas dos ramas son posteriores y esta ramita es profunda. En algunos libros indican de que da origen también a ramas parotídeas que salen directamente de la arteria carótida externa. En otros libros, y eso depende, ¿no?, de la casuística en realidad, porque si nosotros hacemos la disección en el cadáver que tenemos, podemos encontrar ramas que evidentemente nacen de la arteria carótida externa para la glándula parótida, ¿no? Pero también podemos encontrar ramas que nacen para la glándula parótida, que nacen generalmente de esta. ¿Qué arteria es esta? La arteria temporal superficial. Entonces, indistinguible, no da mucho problema. Arteria tiroidea superior. ¿Sí? Arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial. Las ramas anteriores de la arteria carótida externa. Vamos describiendo entonces primeramente la arteria tiroidea superior. Es una rama anterior, es una rama que se origina más o menos a nivel del hueso hioides. Es una arteria, como dice su nombre, destinada a la glándula tiroides, pero en su trayecto da ramas para el músculo esternocleidomastoideo, da ramas para la laringe, sobre todo la arteria laringea superior. Bueno, aquí en esta imagen nosotros estamos observando justamente el triángulo, ¿no? El triángulo carotídeo. El músculo esternocleidomastoideo, estamos observando el homoioideo y este es el vientre posterior del diástolo. Este es el triángulo carotídeo grande. Ahora, creo que esta imagen ya se refiere a la arteria lingual. Bueno, ahí está nuestro triángulo carotídeo grande, ¿no? Se ubican, ¿no?, los músculos, el esternocleidomastoideo, vientre posterior del diástolo y el homoioideo. Ellos forman un triángulo carotídeo. Se encuentra justamente la división de la arteria carótida primitiva en interna y externa. Entonces, la arteria tiroidea superior está dando ramas para el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo en todo su trayecto recibe ramas de diferentes arterias. Una de ellas es la arteria tiroidea superior. La otra arteria, habíamos indicado la arteria laringea superior, ¿no? Laringea superior. Esta arteria laringea superior va a perforar la membrana tiroidea conjuntamente el nervio, ¿sí? Conjuntamente el nervio. ¿Qué nervio? El nervio laringeo superior. Y al igual que el nervio, la arteria se va a dividir en dos ramas. Una rama queda por fuera y la otra rama queda por dentro. La rama que queda por dentro va a inervar las mucosas, va a irrigar las mucosas, y la que queda por fuera pues va a irrigar también el músculo tricotiroideo y la membrana como tal. La arteria está destinada principalmente a la glándula tiroides. Entonces, al igual que la glándula tiroides, termina distribuyéndose en sus caras. Y la glándula tiroides es prismática triangular, por lo tanto tiene una cara externa, tiene una cara interna y tiene una cara posterior. Entonces la arteria termina de la misma manera, una rama interna, una rama externa y una rama posterior, ¿sí? Arteria tiroidea superior. Bueno,
La arteria lingual. La arteria lingual se origina superiormente a la arteria tiroidea superior. Y la arteria lingual va en compañía de este nervio. A este nervio ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué nervio es este? El hipogloso. Entonces va en compañía del nervio hipogloso, haciéndose profundo en el cuello. Va atravesando y formando una serie de triángulos. Este triángulo, por ejemplo, ya lo conocemos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está formado este triángulo? Creo que nos falta algo, a ver si lo podemos completar. Ya. A ver, nos ubicaremos. Esto es una vena, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vena va a ser? Aquí tenemos una vena facial, seguramente una vena esta es una desembocadura ya, y no tenemos más afluentes, ¿no? ¿Sí? Una vena temporal tal vez, o una vena parotidia. Pero este es un tronquito que al final se forma por la afluencia de muchas venas, o bien puede ser solamente una, ¿no? La vena facial. Cuando se reúnen varias, dependiendo de quiénes se están uniendo, se les va a dar el nombre, ¿no? En este caso es solamente vena facial, tiene una sola fuente, venas parotidas probablemente, o la temporal superficial. Pero si se unen a estas, la vena lingual, la vena tiroidea, aquí pareciera que se ha cortado, ¿no? Para observar la arteria lingual justamente, pareciera que se ha cortado, ¿no? Entonces probablemente la vena tiroidea superior también se está uniendo como afluente. Entonces se forma todo un tronco, se lo denomina el tronco venoso, dependiendo, ¿no? Tiro facial, tiro facial, etc. ¿no? Entonces, aquí estamos formando su límite anterior. El límite posterior no es más que la vena yugular interna, y su límite superior es el nervio hipogloso. Ese es el triángulo de Faraday. ¿Cuál es el contenido? La arteria lingual. Bueno, entonces, a ese nivel se encuentra el origen de la arteria lingual. Y luego va ingresando, ¿no? Profundamente la arteria lingual. Enseguida vamos a volver con la arteria lingual. Estamos viendo el seno carotídeo y el corpúsculo carotídeo. Ya esto hemos hablado. Vamos a repetirnos más. Bueno, ese es el límite, ¿no? De bifurcación de la arteria carótida primitiva. Uno de los problemas que existe a nivel de la arteria carótida en plena división es la formación de un pequeño tumor, el tumor del globo carotido, se lo denomina justamente, ¿no? Es una de las principales consecuencias que tiene. Nuevamente, sus ramitas, ramas terminales, y la arteria lingual. Entonces, va ocupando la arteria lingual, primeramente el triángulo de Faraday, sigue haciéndose anteriormente en compañía del hipogloso, y va ocupando otros dos triángulos que habíamos indicado también, ¿no? El triángulo de Clark y el triángulo de Piro. Y se hace profundo la arteria lingual, la terminal justamente a nivel de la lengua. ¿Cuáles son sus ramas colaterales, sus ramas terminales? Bueno, tiene varias ramas colaterales. Una de ellas es justamente la arteria supraioidea. ¿Sí? Arteria supraioidea. ¿Destinada para quién? Para los músculos supraioideos. Ramas musculares también lo denominan. La arteria dorsal de la lengua es otra rama colateral. A ver si identifican. Evidentemente, ahí está nuestra arteria dorsal de la lengua, que va para la parte profunda y posterior de la lengua. Volveremos al anterior.
arteria dorsal de la lengua, rama suprayoideas, y aquí estamos observando justamente ya casi su terminación, ¿no? La arteria sublingual. La arteria sublingual. Si nosotros seguimos ese trayecto mucho más anteriormente, se forma la arteria profunda de la lengua, o también llamada arteria ramina. Esa es su rama terminal. Entonces, ramas colaterales, ramas suprayoideas, la arteria dorsal de la lengua, la arteria sublingual o ramina, perdón, no estamos confundiendo, arteria sublingual y la arteria, bueno, esa es también colateral, y la arteria terminal, habíamos indicado la arteria profunda de la lengua o arteria ramina. Esa es la terminal.